Doña Elvira Luna García contrató un seguro contra siniestros para su negocio con Inbursa, pero resulta que Inbursa no respetó el contrato, a pesar de que en sus cláusulas se contemplaba lo que le ocurrió a esta señora, que era problemas por inundaciones en temporada de lluvias. Su negocio se le inundó en las lluvias, entraron aguas negras y se le echó a perder mucho equipo, pero Inbursa argumentó que no le pagaría porque el contrato dice lluvia, agua, etcétera, en dos cláusulas. E Inbursa dice que no, que debía haber dicho problemas hídricos. Hídricos y lluvia, pues es lo mismo, es agua. Por eso entrevistamos y le agradecemos mucho a don Mario de Constanzo, titular de la Conducef, que nos atendió vía control remoto, para esta entrevista, para que ustedes que van a contratar un seguro, ya sea de vida, gastos médicos, automotriz o en este caso de vivienda, por el tema de los terremotos, pues nos va a dar muy buenos consejos. Escuchemos esta entrevista. Don Mario de Constanzo, muchas gracias por atendernos y pues vamos a entrar en materia. Los seguros de diferentes tipos, de viviendas, siniestros, vida, automotrices, en fin. Es todo un universo los seguros. Pero he notado ahora en mis visitas en Conducef que mucha gente ha tenido problemas con las aseguradoras. Esto es tradicional de décadas, no es nada más de ahora, de que las aseguradoras se niegan a pagar. ¿Cómo va el tema ahí en Conducef? ¿Cómo han atendido el asunto tanto con las empresas que se dedican a los seguros como con los usuarios? ¿Cómo ha ido ese tema ahí en Conducef? Yo te lo agradezco. Efectivamente, aunque hay una gran distancia entre el número de reclamaciones que atendemos por parte de los bancos y las de las aseguradoras, sí te puedo decir que las reclamaciones a las aseguradoras pues son la segunda fuente de reclamaciones en la Conducef. Más o menos estamos hablando que al primer semestre del año en Conducef se habían presentado algo así como 21,000 reclamaciones. ¿De qué productos son los más recurrentes? Evidentemente es el seguro de daños de autos, la primera causa de reclamación. La segunda es los seguros de gastos médicos mayores. Y ahorita, pues por la contingencia del terremoto que se vivió en nuestro país el 19 de septiembre principalmente, aunque hubo dos temblores muy fuertes, el 7 de septiembre también, pues sí hemos recibido muchas reclamaciones que tienen que ver con el seguro de daños, principalmente asociado a un crédito hipotecario. Efectivamente hemos ido resolviendo estas reclamaciones, yo te diría, en la mayor parte de los casos, de manera favorable al usuario. Claro. Sin embargo, sí es un tema que además no son reclamaciones que se resuelvan muy rápido, eso también hay que reconocerlo. Por lo regular se resuelve más rápido una reclamación de un banco que de una aseguradora. A veces son procesos más complicados. Sí hemos visto quizá que hay o que debería de haber una mayor transparencia y un mayor entendimiento o explicación al usuario de los alcances del seguro en el ramo que estuviéramos hablando. Sí. Eso también hay que hacerlo patente. A veces son pólizas muy complicadas. Yo les digo que a veces, pues desgraciadamente se junta el hambre con las ganas de comer. Porque por un lado las aseguradoras pues no son tan claras como debieran o como quisiéramos en materia de explicarle al usuario qué está comprando, cuándo lo va a poder usar, en qué momento le va a poder servir. Y por el otro lado, muchas veces los usuarios tampoco tenemos la precaución de preguntar o de leer las exclusiones. Exacto. Sin embargo, esto es aprovechado también para las aseguradoras, pues a veces pues para hacer más cansado el trámite de un pago. No nos explican muy bien, por ejemplo, en el caso de seguros de gastos médicos, que son pólizas, yo te diría que son las más complicadas, qué es un coaseguro, por ejemplo, qué es un deducible, qué es una prima, ¿qué ha venido haciendo la Conducef? Pues desde luego que intervenir en estos asuntos para defender al usuario. Hemos logrado un porcentaje de resolución favorable de aproximadamente 60-65% de los casos que son presentados.
También hemos venido desarrollando algunos micrositios de carácter informativo y educativo para los usuarios, pues para que puedan hacer simulaciones o ejercicios de cuál es la póliza que les conviene más, pero también con un contenido de educación financiera para que sepan, por ejemplo, en el caso de nuestro simulador de gastos médicos mayores, qué es lo que debe de abarcar por lo regular una póliza básica en materia de gastos médicos y cuáles son las coberturas adicionales. Esto le permite comparar el precio y comparar qué incluye. En materia de autos, por ejemplo, tenemos un micrositio en el que tú puedes reportar la actuación de tu ajustador. Claro. Estadísticas de la Conducef te muestran que aproximadamente en el 84% de las quejas que se presentan como consecuencia de un seguro de daños automóvil, en el 74% de estos casos, mucho de la reclamación tiene que ver con el papel del ajustador, que se aprovecha de nuestro desconocimiento, pues para que firmemos cosas, para que otorguemos a veces el perdón cuando no debe de ser, o no nos acompaña durante todo el proceso. Estas son cuestiones que un ajustador no debe de hacer, ¿no? Eso es otro. Tenemos temas con las ventas de seguro por teléfono. Hay una queja o una causa muy recurrente, que es cuando de repente nos aparece en nuestro estado de cuenta pues un seguro que no contratamos. Sí, es muy común. Que también es algo pues muy común y que no debiera, ¿no? Estos casos desde luego los atendemos, y ahora estas pólizas de seguros hipotecarios que hemos visto, pues que hay mucho trabajo por hacer, y seguramente en cuanto salgamos de esta contingencia, pues tiene que haber un replanteamiento hacia las pólizas, ¿no? Porque hemos visto que en muchos casos no es un seguro de daños propiamente, es un seguro medio híbrido entre un seguro que trata de cubrir el saldo deudor, trata de hacer un poco de daños, pero hemos estado haciendo desde un principio muchos llamados a la gente, que quienes hayan tenido pues su vivienda afectada, ya sea pérdida total o daño parcial, acudan a la Conducef. Todas las pólizas que están asociadas a un crédito hipotecario, pues evidentemente son diferentes entre cada banco. Te voy a decir que pues, hay unas mejores, hay otras peores. Sin embargo, por ejemplo, la gran mayoría lo que asegura es el valor de construcción del departamento, no el valor comercial. Esto pues, son dos cosas distintas. No debiera de ser, porque son dos cantidades diferentes. ¿Qué sucede cuando se utiliza el valor de construcción? Que por definición el valor de construcción pues es menor que el valor comercial. ¿Qué puede llegar a suceder? Pues que desafortunadamente perdimos nuestra vivienda, el edificio colapsó, y si tenemos un crédito muy nuevo, en donde el enganche pues fue por debajo, yo te diría, del 20% cuando menos, es muy probable que esa póliza o la aplicación de esa póliza resulte en que todavía tenemos un saldo deudor. Evidentemente la Conducef no ha aceptado esta situación. Estamos en negociaciones y en pláticas con los bancos, pues porque imagínate un usuario afectado que perdió su vivienda y que todavía tenga que pagar un tramo del crédito, pues eso es absolutamente absurdo. Y evidentemente si el usuario pues puede ser sorprendido y firma el finiquito. Yo creo que por eso hemos sido tan insistentes en que acudan a la Conducef para que expliquemos en qué consiste su póliza, y desde luego tomar conocimiento y no aceptar esta situación. Claro.